Hola chicos, espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a continuar con nuestras clases y el siguiente tema dentro del programa es las normas, diferentes tipos de ella. Si ustedes recuerdan, ya definimos de forma general qué es una norma, qué es una regla y cuáles son los criterios para diferenciar entre los diferentes tipos de normas que existen. Hoy vamos a definir cada una de las normas que están presentes que regulan la conducta de las personas en nuestras sociedades. Y la primera que vamos a revisar son las normas de carácter moral. Para eso, lo primero que hay que hacer es definir a la moral. Y la moral es la disciplina que estudia a la luz de la razón la rectitud de los actos humanos con relación al último fin de la humanidad o a las normas que se deriven de nuestro último fin. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la moral es la disciplina que se encarga de establecer o de catalogar nuestras acciones de forma positiva o de forma negativa, es decir, la gran pregunta de qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es la moral, ¿no? Y la moral es este conjunto de normas morales que lo que hacen o que el objetivo primordial de estas normas morales es la de este de buscar el mejoramiento individual e interno de cada persona. Es decir, que nosotros hagamos nuestras acciones sean siempre encaminadas a hacer lo correcto. Lo correcto, lo que nosotros definimos como bueno o bondadoso, ¿no? Y alejarnos de las conductas o actos que podemos catalogar como negativos, como malos, como contrarios o que puedan afectar a las personas que nos rodean, ¿no? A las personas con las que convivimos de forma externa diariamente este, en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Una vez definida qué es la moral, ahora lo que hay que hacer es definir a las normas morales y son este conjunto de reglas de conducta de carácter incoercible, socialmente aceptadas, que prescriben lo que está bien o mal, lo que hay de bueno o lo que hay de malo, lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? En nuestra relación con las personas. Es importante destacar que a pesar de que la moral atiende a los comportamientos relacionales, es decir, a las relaciones que tenemos de forma externa, digamos, las acciones al final de forma externa, su ámbito de aplicación está muy vinculado al aspecto íntimo de nosotros mismos, es decir, aduden a nuestras virtudes, más que nos pone el límite de evitar ciertas conductas, de no externar estas conductas porque consideremos, porque para no poder afectar a las personas que nos rodean, como ya lo había dicho, ¿vale? También es muy importante, también antes de seguir avanzando, destacar que la moral, al igual que el derecho, son creaciones humanas. Y de tal suerte lo histórico, lo cultural y lo social lo afectan, ¿no? Entonces, estas normas morales están sujetas a transformaciones temporales, a transformaciones que se producen a lo largo del tiempo y a las distintas cosmovisiones que las personas o las civilizaciones poseen. ¿Qué significa esto? Que al igual que el derecho, las normas de carácter jurídico, las normas de carácter moral también son cambiantes conforme pasa el tiempo, conforme a la realidad social en la que nos encontramos. No van a ser las mismas normas de carácter moral las que nos rigen en este momento, van a ser iguales a las que a las que estuvieron presentes hace 50 años. Son cambiantes a nuestra realidad social, ¿vale? Muy bien definido qué son las reglas de carácter moral. Lo que vamos a hacer ahora es establecer sus características. Como ya vimos en la clase pasada, existen diferentes criterios o características que poseen de forma específica cada norma, cada diferente tipo de norma, ¿no? Vimos que pueden ser unilaterales, bilaterales, interiores, exteriores, autónomas, heterónomas, incoercibles y coercibles, ¿ok? Las normas morales poseen estas características. Son unilaterales, ¿por qué? Porque se refieren a que al sujeto que está obligado a cumplir la norma no existe una persona, un sujeto, un ente, una institución que la obliga a hacerlo, ¿ok?
Es decir, la misma, no existe alguien más que me obligue a cumplirla. Son interiores porque regulan la conducta interior de las personas. Como ya vimos, están vinculadas al aspecto íntimo de las personas, aluden a nuestras virtudes, aluden a lo bueno y a lo malo, ¿no? Entonces, lo que busca es que regula un aspecto mental, un aspecto de no debemos hacer esto porque está mal, porque es malo, ¿ok? Son autónomas también porque pues la misma persona que está obligada a cumplir la norma es también la creadora de esta norma, es decir, la persona que la crea es la misma persona que se obliga a cumplir con determinada norma de carácter moral. Por eso son autónomas. Y son incursibles, bueno, porque no existe ninguna fuerza para obligar su cumplimiento. No existe ninguna fuerza, no existe ninguna sanción o algo más que el aspecto mental, el aspecto de sentirnos bien o sentirnos mal con nosotros mismos. Sin embargo, no existe una fuerza o existe algo externo que nos obligue a cumplir con esta norma, ¿ok? Vamos a pasar a los ejemplos de este tipo de norma de carácter moral. Son ejemplos muy simples. Tenemos, por ejemplo, la honestidad. ¿No? Una persona se pone una regla interior de no mentirle a otras personas porque considera que es malo, que no es adecuado, que la mentira es mala, entonces por eso se impone una norma de carácter moral que es no mentirle a otras personas. Tenemos también compromiso, cumplir los compromisos a los que uno pues lo hizo de palabra, digamos, ¿no? Es una norma de carácter moral porque pues yo me pongo esa norma de decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que, no voy a cumplir siempre lo que prometo y pues no va a salir, tengo que ajustarme a esta norma de conducta. Y la lealtad, ¿no? Ser una persona fiel en el marco de las relaciones de parejas, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que pues hay, por ejemplo, ocasiones que lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, ya más enfocado en la norma jurídica. Este, la realidad es que las normas morales y las normas de carácter jurídico, si bien lo que buscan es determinar o catalogar qué está bien y qué está mal, al final, jurídicamente hablando, lo que está bien y lo que está mal es lo que permite, lo que está bien es lo que permite la norma jurídica o la ley, y lo que está mal es lo que no permite la norma jurídica y la ley. Y en ocasiones, bueno, las normas morales o las normas de carácter, de otro tipo de carácter, no siempre van a estar ajustados a lo que también establece la norma de carácter jurídico. Por ejemplo, tenemos el tema del adulterio, ¿no? Por mucho tiempo el adulterio, que es para definirlo, por si no lo conocen, el adulterio es la acción de serle infiel a tu esposa, serle infiel a tu esposa. Por mucho tiempo fue catalogado como un delito, estaba tipificado en el Código Penal, era algo moralmente reprochable, pero también era algo jurídicamente este, sancionable, vaya. Después hubo una serie de cambios, de reformas, y se quedó simple y sencillamente como una norma de carácter moral social, una norma de carácter moral, porque es una actitud, es un acto socialmente, moralmente reprochable. Sin embargo, ya no está previsto en la ley, en la norma jurídica como un, como algo sancionable, ¿no? Entonces hay que decir que si bien ambas normas, diferentes tipos de normas, lo que buscan es catalogar las acciones de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos de hacer, no siempre van a estar ajustadas o no siempre van a ser, van a regular, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo de forma igual, ¿no? Van a cambiar. Una vez hablado de las normas morales, ahora nos toca hablar de las normas de carácter religioso. ¿Qué es la religión? La religión es una forma de conciencia social, ¿no? Producto de determinadas condiciones del ser social humano. E implica también la tentativa de la relación existente entre la humanidad y su origen primario, ¿no? Cuando surge la religión hace muchísimo tiempo, el ser humano no sabía explicar de forma racional los eventos
que ocurrían de forma externa en su mundo. Entonces empezamos a crear divinidades para representar estos cambios, efectos físicos que no podíamos explicar. Al principio, como ustedes saben, había un dios del trueno, un dios del viento, el dios del fuego. ¿Por qué? Porque el ser humano pues no tenía la forma de explicar racionalmente estos eventos físicos. Y así surgen las divinidades, ¿ok? Y las divinidades y la religión entonces también empezó a crear un código de conducta y se creó la norma de carácter religioso. ¿Y qué es la norma de carácter religioso? Bueno, es un conjunto de normas que establecen deberes intrínsecos, las cuales han sido creadas por los hombres a partir de un acontecimiento histórico denominado. ¿Ok? Estas reglas de conducta son mediante las cuales se establece qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas, ¿no? Y el incumplimiento de esta norma de carácter religioso da lugar al pecado. Y en este sentido es la consecuencia mediante la cual se expresa el castigo divino. Esta es la norma de carácter religioso. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí vamos a explicar por qué es heterónoma, por qué es unilateral, por qué es interna y por qué es incoercible. Muy bien. La norma de carácter religioso es heterónoma por una situación, porque quien crea la norma no es la misma persona sujeta a cumplirla, la cree un externo, ¿no? Está presente, no sé, en la Biblia, en el Corán, en algún documento que cierta o determinada religión lo considera sagrado. Ahí está contenida lo que debe y lo que no debe de hacerse. No es una creación que yo de forma unilateral, de forma, digamos, de mía, pues cree esta norma. No lo es. Una institución, en este caso la religión, la iglesia, lo que ustedes profesen, que es la que crea esta norma de carácter religioso. Bien, es unilateral porque, bueno, si bien es cierto este, que fue creada por un ente ajeno a mí, la realidad es que no concede ninguna facultad para que una tercera persona me obligue el cumplimiento, este, me haga cumplir con la norma de carácter religioso, ¿no? Entonces, pues no existe otra tercera persona que me obligue a cumplirla. Es interna y es incoercible. Lo mismo porque lo que regula, al igual que la norma moral, es el carácter interno, el carácter virtuoso, y lo que busca es que no externemos una conducta y que nosotros nos quedemos con la idea de que está mal y no debemos externarla, perdón. Entonces, por ende, pues ese comportamiento se queda en el interior. Lo que busca es que no lo exterioricemos. Yo, por ejemplo, hay una en la religión católica, me parece que es que dice que no desearás a la mujer del otro, ¿no? El deseo es un aspecto interno, este, y está limitado a una acción interna, desear, querer, ¿no? Imaginar, pero pues obviamente no cruzo esa línea mental, no cruzo esa línea imaginaria, únicamente se queda en el aspecto interno y eso es lo que busca este, la regla de carácter religioso. Es incoercible, ¿por qué? Pues porque no hay una institución, no hay algo, una fuerza que también me obliga al cumplimiento de. Si bien es cierto que existe una sanción, que sería, por ejemplo, en el caso de incumplir con estas normas, pues al final la sanción sería, por ejemplo, irme al infierno o irme al cielo, ¿no? Este, esa sería la sanción. Sin embargo, no existe una forma, digamos, tangible o real o una fuerza tangible o real que me obligue a cumplirla. Al final queda únicamente en un tema del imaginario de decir, pues me porté bien toda mi vida, me voy a ir al cielo y me porté mal toda mi vida, me voy a ir al infierno. Pero de forma material, pues no, eso no ocurre hasta que, pues bueno, ya fallezcas. Y vamos a poner aquí en la siguiente diapositiva, tenemos tres ejemplos, ¿no?
prohibición del cerdo en la religión judía. Está prohibido terminantemente que se consuma la carne del cerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo de norma jurídica. En las tradiciones islámicas o musulmanes, ¿no? Las mujeres pues no tienen prohibido mostrar su, su cara o su cuerpo, y entonces pues utilizan algo que se llama burka, perdón, para cubrirse y que no los vean. Y pues bueno, en Semana Santa todo el mundo, ya va a ser algo pues que todo el mundo conocemos. Aquí en México es común que durante la Semana Santa no se ingiera carne roja, ¿no? Y pues es una norma de carácter religioso que nos lo impone la religión, y debemos cumplirla si queremos no pecar, bien, ¿vale? Esos serían los ejemplos en el caso de una norma de carácter religioso. Ahora hablemos de las normas de trato social, ¿vale? ¿Qué son las normas de trato social? Y es lo que vamos a revisar, ¿no? Son convencionalismos sociales. Se le denominan reglas de trato social, ¿no? De cortesía o de etiqueta, las cuales permiten desarrollar una vida social pues, más amena y más cordial. Estas reglas de comportamiento regulan los aspectos comunes de la vida social e incluso de la vida política de un país. Si bien las normas jurídicas, al igual, son una creación del ámbito social en el que estamos rodeados, hay algunos convencionalismos que lo que buscan es tener esa convivencia adecuada, más allá de convertirla en una norma jurídica que pueda sancionar cierto acto que considere demasiado peligroso. Digamos que los convencionalismos sociales son un tipo de norma también de carácter social, que lo que busca es exactamente tener un desarrollo de nuestra vida social de forma adecuada, pero sin llegar al extremo de tipificarla en una norma jurídica que ya acarrea una sanción. Son más, digamos, menos graves, ¿no? Algo menos grave que una norma de carácter jurídico. Los convencionalismos las normas de carácter social son heterónomas, son unilaterales, son externas y son incoercibles, ¿ok? Son heterónomas porque, bueno, la crea la sociedad, son estándares y convencionalismos que la sociedad en su conjunto establece y determina, y por ende pues no es autónoma, es heterónoma porque la cree un ente ajeno a la persona o diferente a la persona que está obligada a cumplirla. Es unilateral porque pues también efectivamente no existe, no se crea una facultad para que una tercera persona o otra persona me obligue a cumplir la norma. Al final pues la puedo cumplir o no la puedo cumplir. Únicamente si no la cumplo pues voy a ser señalado, digamos, como me van a reprochar, me van a decir que soy malo, me va a juzgar la sociedad, ¿no? Pero no va a crear no existe una relación de una obligación de que realmente la deba de cumplir, ¿no? Es externa y es incoercible. Externa, ¿por qué? Porque a diferencia de las normas de carácter moral y las normas de carácter religioso, que lo que buscan es regular nuestra conducta de forma interna, es decir, de que no crucemos esa línea de lo interno a lo externo, los convencionalismos sociales ya regulan el actuar de forma externa, ya cuando transmitimos de lo imaginario exteriorizamos la voluntad y lo hacemos ya de forma tangible en el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de para los varones está bien visto socialmente que le des el asiento a una mujer o le des el asiento a una mujer embarazada, una señora grande, un señor grande. Creo de hecho últimamente pues ya también no es algo típico de los varones, también de las mujeres. Anteriormente era más visto, más reprochable a los varones que a las mujeres, sin embargo ahorita ya eso ya está cambiando. Y la norma, ese convencionalismo social lo que está regulando es mi actuar exterior, es decir, que yo le otorgue el asiento a esta persona, ¿no? Ya no es que me regule de forma interna, que me diga pues está bien o está mal, que lo haga o que no lo haga, ya no está juzgando el acto, sino el acto de forma interior, sino ya la exteriorización de esta voluntad, ¿no? Y es incoercible porque también no existe una fuerza que me obligue a cumplir con esta norma.
Si bien es cierto, si existe un tipo de sanción no vinculante, que es el tema del reproche social, de que me van a ver feo y que me van a juzgar y me van a decir, no, pues eres una mala persona, no eres una persona que es socialmente agradable, ¿no? Pero no existe esta fuerza que realmente me obliga a cumplirla. Yo al final, pues, a mí me puede valer que me vean o me digan o piensen lo que quieran de mí y voy a o no voy a cumplir con esta norma, con esta norma de trato social. Para poner algunos ejemplos, bueno, aquí pongo varios, no los vamos a leer todos, ustedes ya tendrán la oportunidad de leerlos, pero pues por ejemplo saludar a los presentes al llegar a un lugar, no permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona, considera pues hasta acoso en ocasiones, ¿no? Pero pues sí, también está el otro lado de que pues, si una persona te habla, pues préstale atención, ¿no? No abrir la boca para hablar mientras se come, este tipo de normas de carácter social que no crean una vinculación de una sanción vinculante, ¿no? Únicamente te dicen cómo debes de actuar para ser aceptado socialmente. Y finalmente tenemos a pues la norma de carácter jurídico, que es la que nos interesa revisar, porque pues la materia así lo merita, estamos hablando de derecho, estamos hablando de la norma jurídica, ¿no? Y las normas jurídicas son reglas de conducta bilaterales o imperatributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Ahorita vamos a explicar por qué cada caso. Una norma jurídica es un mandato, una regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción vinculante. Muy bien. Ya habíamos hablado de que era una norma jurídica a lo largo de las clases anteriores. Hoy lo vamos a reafirmar. Son heterónomas, son bilaterales y son externas y coercibles. Aquí ya son completamente, cambian completamente las características, ¿no? Son heterónomas, ¿por qué? Porque un ente ajeno al obligado es el que crea esta norma jurídica, en este caso una ley, una norma jurídica en nuestro país surge de un proceso que denominamos legislativo, ¿no? Los Cámara de Diputados, Cámara de Senadores son los facultados para aprobar las leyes, para presentar iniciativas de ley, y para ponerlas en vigencia, ponerlas en vigor, ¿no? El llamado proceso de creación de leyes, que seguramente estarán revisando en estructura política, sociopolítica de México. Entonces, por este hecho son de carácter heterónomo. Son bilaterales, ¿por qué? Porque las normas jurídicas sí le conceden la facultad a un ente o a un ser o una persona de obligar el cumplimiento de la norma. En el caso, por ejemplo, de los delitos, se le concede la obligación al Estado de hacer cumplir la norma y en caso del incumplimiento acarrea una sanción de índole penal, ¿no? Son externas porque al igual que las normas de tracto social, lo que regula o lo que sanciona la norma jurídica no es el pensamiento, no es la mente, no es lo que imagino, no es lo que creo, no es lo que siento, no. Lo que regula y lo que sanciona la norma de carácter jurídico es la exteriorización de la voluntad. Cuando yo de forma externa yo realizo actos que pueda considerarle reprochable para el derecho, reprochable para la norma jurídica o sancionable, entonces eso es lo que le importa o lo que le importa a la norma jurídica, no el aspecto mental ni el aspecto interno de las personas. Aquí un ejemplo de este punto sería que, no sé, ustedes están imaginando, no lo sé, les cae mal una persona, entonces ustedes imaginan pegarle, ¿no? Bien ejemplo. La norma jurídica pues no te va a sancionar si tú piensas o si tú imaginas que le estás pegando y hasta le pegas bien fuerte en tu imaginación y todo lo que tú quieras. La norma jurídica no lo va a sancionar. Hasta en el momento en el que tú pases de ese imaginario a actuar de forma externa, que es ya materializar el acto, es decir, ya pegarle a esta persona que te cae mal, es en ese momento en el que la norma jurídica ya actúa, ¿no? Por eso es externa. Y es coercible porque aquí sí existe una fuerza que obliga al cumplimiento de la norma. Y en caso de que no se cumpla, acarrea sanciones, pueden ser de índole civil, pueden ser de índole penal, este, y estas sanciones, bueno, ya son sanciones materializables, es decir, ya acarrean algo tangible, es una sanción tangible. No como el caso, por ejemplo, de la norma religiosa, que pues el hecho es
que pues, no es tangible porque pues al final mi sanción es irme o no en un ejemplo, al infierno. En las de norma social pues es el reproche social, y si bien sí genera de un tipo de afectación, en la norma jurídica su afectación es más amplia, es más, más grave, vaya. Y bueno, ya finalmente, ya habiendo explicado cada punto, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Conductas reguladas por la norma jurídica que pues crean, que son normas de carácter jurídico, ¿no? Robar es un delito, es un tipo penal que está regulado en el código penal. Detenerse cuando el semáforo está en rojo también está sancionado en reglamentos de tránsito. No vender bebidas alcohólicas a menores de edad también es sancionable de forma jurídica. No matar a nadie, por supuesto. Respetar los límites de velocidad. No tirar basura a la vía pública. Recordarles que pues la sanción pueden ser multas, puede ser cárcel. Estas son las sanciones que son que pueden presentarse en caso de que incumplas con una norma de carácter jurídico, ¿no? Y pues bueno, esta sería la última diapositiva. Aquí les dejo una tabla en donde ustedes van a poder ver qué características posee cada diferente tipo de norma jurídica, y ustedes van a poder hacer la comparación de qué norma jurídica es perdón, qué tipo de norma posee el carácter de autónomo, qué tipo de norma posee el carácter de heterónomo, de unilateral, de bilateral, y a ustedes van a poder hacer su comparación entre varias de unas de ellas. Tengo previsto una actividad para entregar, son dos, pero ya se los platicaré en la clase en vivo. Por ahora, espero que hayan disfrutado la clase. Cualquier duda, aportación, sugerencia, ya saben, pueden contactarme y nos estaremos viendo en la clase en vivo para responder dudas, preguntas y responder cualquier situación. Muy bien, les deseo que pasen un excelente día, noche, tarde y muchísimas gracias por su atención.